Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Familia Almendro, muy buenas noches. Deseo que para todos ustedes, para su familia, sea una noche llena de bendición. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes una palabra que está en el libro de Éxodo, capítulo 38, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Entonces hoy vamos a hablar acerca del altar del holocausto y de la fuente de bronce. Quizás para algunos de ustedes los nombres no parezcan muy divertidos o de pronto no les parezca interesante el tema por el nombre, ¿no? O el título de lo que quiero explicar hoy. Pero pues en realidad se van a sorprender con lo que quiere decir o con lo que quiere mostrar. En este caso, estos dos muebles que están dentro del atrio antes de llegar al lugar santo. ¿Sí? Entonces, Éxodo capítulo 38, del 1 al 8. Del versículo 1 al versículo 8 dice: Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y los cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas, todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un rejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce, y metió las varas por los anillos a los lados del altar. Para llevarlo con ellas, hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Amén. Bueno, hoy quiero hablar acerca de estos dos muebles, ¿sí? La semana pasada estuve hablando acerca de la circuncisión, estuve hablando un poco acerca de Abraham, y estuve hablando la semana antepasada, estuve hablando acerca del atrio, de los materiales con los que estaba construido el atrio, de las varas, ¿cierto? De las columnas. Estoy hablando de la puerta que queda al oriente, el simbolismo de la puerta. Entonces, para que no se pierdan, por favor, vean los otros videos. Hoy quiero que usted me acompañe a entrar al tabernáculo, ¿cierto? Entonces, cuando usted empieza a leer acerca del tabernáculo, usted se va a dar cuenta de que, como lo explicaba yo en la primera sesión del tabernáculo, de que la explicación del tabernáculo está siendo explicada desde adentro hacia afuera, desde el lugar santísimo, desde las cosas que van de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrar que el cambio se hace desde adentro, ¿cierto? Entonces, yo les decía que el tabernáculo estaba puesto en la mitad de ¿qué? Del pueblo, ¿cierto? Y empieza a explicar desde cuando se hace las cosas que están dentro del lugar santísimo, después el lugar santo, después el atrio y después el pueblo, ¿cierto? Entonces yo estoy al revés, estoy viniendo desde afuera, prácticamente lo que ven las personas cuando van a llegar ¿a dónde? Al tabernáculo, ¿cierto? Entonces, ya cuando conocemos que está la puerta del oriente, que viene por la parte del oriente, por donde nace el sol, que simboliza, como yo les estaba explicando la semana pasada, que por dónde fueron expulsados Adán y Eva, por el oriente del Edén. Entonces ellos salieron por oriente del Edén y Dios, o sea, Jehová Dios manda poner la puerta por el oriente para que por donde fueron expulsados, ellos ingresen. O sea, amaneció para el judío, cuando sale el sol es una nueva esperanza, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, para la oscuridad antes no era como, por ejemplo, acá ahora, ¿no? Por ejemplo, cuando llegaba la oscuridad muchas veces los atacaban los enemigos al pueblo de Israel, ¿cierto? Usted ahorita sale y bueno, lo pueden atacar usted los ladrones, ¿no? Otro tipo de enemigos. Pero hay visibilidad, aunque eso usted puede correr, sabe por dónde correr. Imagínense en aquel entonces que no había ni alumbrado, no había nada, sino que cuando llegaba la noche era oscura y era fuerte, y sobre todo los días en donde no hay luna. Entonces, imagínese usted por ahí con una antorchita, ¿cierto? Usted tenía que estar dentro del pueblo. Entonces, los judíos entendían que cuando salía el sol era una nueva esperanza, se podía hacer algo, pero cuando eran atacados en la oscuridad, cuando estaba la oscuridad, cuando llegaba la oscuridad era cuando había el problema, la crisis, la dificultad, ¿cierto? Entonces, Dios manda poner la entrada al oriente para que las personas ingresen
en un nuevo día, en la esperanza del nuevo día, ¿cierto? El nuevo día es la esperanza que le está poniendo en ese momento, que es el tabernáculo. Entonces las personas ingresan y lo primero que van a encontrar es un mueble, ¿cierto? Un mueble muy particular, que se llama el altar del holocausto. El altar del holocausto, sí, pues, a breve modo de hablarles, decirles, era un lugar, era un mueble que estaba construido con 4 tablas, era cuadrado. La madera de esas tablas era madera de acacia, que simboliza la eternidad. La madera de acacia se utilizaba mucho por su durabilidad. Sí, el carpintero en aquel entonces utilizaba mucho la madera de acacia porque no se corrompía fácil, no le caía la polilla, ¿cómo se llama este animal que se come la madera? ¿Cómo? El gorgojo, ¿cierto? Entonces esa madera es dura. Es como la madera que nosotros conocemos. De hecho, es más dura que la madera que nosotros conocemos como el corazón. La madera corazón. Entonces, esa madera era bastante dura. Después de eso, cubrían esas tablas con qué? Con bronce. Aparte de eso, le colocaban todo, lo cubrían, hicieron una rejilla, una reja, ahí, y abajo pues estaba el fuego, y en cada esquina habían unos cuernos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedía? El mandato de Jehová Dios era que cada vez que usted cometía un pecado, usted tenía que traer, bien sea un ternero, o una vaca, una oveja, ¿cierto? Esa oveja tenía que entrar con usted ¿a dónde? Hasta allí, ¿cierto? Inmediatamente entraba con usted, se ponía usted la mano encima del animal y el pecado pasaba ¿a dónde? Al animal, ¿cierto? ¿Qué hacía el sacerdote? Cogía, mataba al animal, lo desmembraba, le quitaba toda la piel, le separaba todos los órganos, ¿cierto? Y empezaba a vertir todo ¿en dónde? No, en el altar. Empezaba a quemarse eso, ¿cierto? Y untaba la sangre en los cuernos, ¿cierto? Entonces, usted dice, bueno, hasta el momento, pues todo bien, ¿cierto? Yo creo que se imagine usted que usted haya sido la persona que haya criado ese animal. Algunos han tenido mascotas, ¿cierto? Bueno, de pronto la comparación no es tanto esa, pero digamos que usted lleva criando el ganado, ¿cierto? Y el ganado en aquel entonces, porque usted pensara, no era que la gente tenía mucho ganado. No, era que el ganado era algo costoso. O sea, que tenía ganado, tenía dinero. Y que tenía una oveja, tenía dinero. ¿Sí? No era muy común. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había mucha pobreza. Las personas eran muy pobres en aquel entonces. Entonces, la ordenanza era de que, bueno, usted peca, traiga, o sea, que le duela, algo que le duela. ¿Qué le dolía al judío? El ganado. ¿Qué le dolía? Su riqueza. Entonces, ¿qué utilizaba Dios? Dios hacía que el judío llevara lo que para él simbolizaba poder, lo que para él simbolizaba estabilidad, ¿cierto? Que era que la riqueza, en este caso los animales. Entonces, imagínese usted entrar con su ovejita o con su vaquita y saber que por un error suyo, por un error, porque la vigencia del sacrificio no era por muchos pecados, era por un pecado. Usted, por ejemplo, digamos, usted, por ejemplo, robó a alguien, tenía que entregar, ¿qué? Una oveja. Usted se puso y tuvo un pleito con otra persona y la lastimó, tenía que ir a llevar la oveja. Entonces, imagínese una sociedad en donde en aquel entonces no había mucha educación, en donde las personas vivían de la guerra, de la espada, en donde las personas, ellos eran nómadas, vivían con esa desconfianza, en donde usted no tenía como esa seguridad. No es como ahora que usted coge, llega a su apartamento y usted se encierra y difícilmente usted habla con otras personas o algo, ¿no? En aquel entonces usted tenía que ver con toda la comunidad. ¿Por qué? Porque vivían en tiendas, ¿no? Entonces usted siempre tenía un roce con el vecino, usted siempre tenía problemas de envidia, de celos. Siempre el ser humano, cuando está juntamente con otras personas, siempre va a tener eso, siempre va a tener conflictos, siempre. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Usted siempre va a querer estar por encima de las otras personas, usted va a querer poner su voluntad, imponerse, usted siempre va a querer hacer las cosas. Así somos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, así soy yo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedía? Las personas tenían que ir a llevar esos animales. Y frente a esas personas, después de que le ponían la mano al animal, ¿qué venía hacia el sacerdote? ¡Pum! Le clavaba un cuchillo. El animal, yo imagino que gramaba. El animal se desangraba y ahí lo cogían y lo partían delante de usted. ¿Cierto? Entonces, usted dice, bueno, ¿y usted por qué me está explicando esto? Porque, en realidad,
Lo primero que Dios busca es que cuando usted, ¿qué le dije yo? Que cuando usted ingresaba por la puerta por la parte del oriente, ¿cierto? Lo primero que busca Dios es que usted arregle cuentas con Él. Es lo primero. Entonces, esto no lo han entendido los cristianos en la actualidad. Es algo que les cuesta entender. Es que cuando usted conoce a Dios, lo primero que usted tiene que tener es paz para con Dios. O sea, paz. O sea, antes de que usted conozca a Dios, por muy bien que usted se haya comportado o por muy mal, lo primero que usted tiene que tener en cuenta es que usted tiene que tener paz para con Dios. O sea, usted cuando recién conoce del Evangelio y va a una iglesia, lo primero que usted tiene que tener en mente es que tiene que buscar paz con Dios. Las personas que no conocen de Dios y se acercan por primera vez a una iglesia, lo primero que tienen que buscar es paz con Dios. Porque nosotros nacemos en pecado. Nacimos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no somos justos. Y antes de conocer de Dios, nosotros no tenemos ninguna justificación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las iglesias en la actualidad están hechas para hacerle creer que la situación es como un club social. Entonces usted llega, es por el amiguito, entonces usted está con el amiguito, con su tanito, o por otro lado las personas van, por ejemplo los adultos van por la necesidad económica, familiar, sentimentalidad. De hecho le estaba explicando eso a Eduardo. O sea, las personas van por cualquier cosa menos por tener paz con Dios. Entonces por eso es que yo después de muchos años, muchos años de militar en la fe, conozco personas que llevan más años que yo militando en la fe y yo les pregunto a ellos, ¿ustedes salvan? Y me dan dos respuestas a la mayoría. Dos respuestas a la mayoría. La primera respuesta es que no saben. Y la otra respuesta es, sí, pero si yo descuido mi salvación, la puedo perder. ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes. Yo recuerdo, y eso es una anécdota que yo siempre llevaré en mi cabeza porque me despertó eso que pasó ese día. Yo fui a un congreso de mujeres, no porque yo sea mujercita, sino que ese día estaba yo vendiéndole unos discos a la predicadora. Yo vendía en ese entonces los CDs en la iglesia. Y yo estaba vendiendo los discos a la puerta de la iglesia y yo estaba escuchando a la pastora principal de esa iglesia. Entonces ella decía, es que imagínense, hermanas, ustedes tienen que ser muy cuidadosas en su hogar. Porque imagínese, usted puede servir aquí, puede aquí matarse las rodillas, puede hacer cualquier cantidad de cosas, ayunar, meterse en guerreros, hacer toda esta cantidad de cosas. Pero usted un día se levantó de mal genio, peleó con su esposo, salió, la atropelló un carro, la cogió una bala perdida, se murió y se condenó, hermana. Se condenó. Yo recuerdo que alguien me estaba comprando un CD y yo, ¿qué fue lo que dijo? Entonces yo le dije, si escuchó lo que dijo, entonces la muchacha, sí que tenemos que cuidar nuestra salvación. Entonces ¿y yo qué hago acá? No, yo me hice la primera pregunta con respecto de mi salvación y mi relación con Dios. Ya llevaba años sirviendo. Miren, yo estaba en guerreros, estaba en jóvenes, estaba en grupos, lideraba grupos, predicaba, ayunaba. Mire, ¿yo en qué no estaba metido? ¿Sí? Dios me hizo a mí el llamado a pastorear. Entonces yo decía, bueno, si Dios me manda, me llama a servirle, yo me voy a empapar de todo esto y por eso fue que me metí en todo el tema de la iglesia. Entonces yo dije, me voy a empapar y voy a conocer cómo es esta cuestión. ¿Sí? Y entonces, ese día empecé a tener una de mis grandes crisis de fe. Entonces yo dije, bueno, entonces yo puedo servir, pero yo soy una persona defectuosa, cometo errores todos los días. Y hacía poco yo había tenido un conflicto con una persona, de hecho, casi, pues, lo digo aquí, pues abiertamente me agarré con otro sujeto y de verdad que le hice mucho daño y de verdad hice muchas cosas malas ese día. Entonces, a los pocos días yo estaba vendiendo CDs en la iglesia y ese día ella me dijo, claro, yo me sentí condenado. Yo me sentí condenado. Tantos años después de militar en la fe, de servirle a Dios, de predicar a Dios, de decir que Dios era capaz de sanar enfermedades, de bendecir económicamente, de prosperar, de hacer una cosa, hacer otra, hasta ese día, eso que dijo ella me causó una crisis de fe. La crisis de fe era de que yo empecé a pensar en mi salvación. Y es que el cristiano en la actualidad
tienen poco la salvación. No entiende que es lo más importante. Porque si usted se muere hoy, no se lleva nada. No se lleva nada económico. Usted no se lleva ningún familiar. Usted no se lleva nada. Es que si usted se muere hoy, amigo, la Biblia dice, y de verdad yo no quiero de pronto que usted salga de aquí cargado, porque jamás va a ser esa mi intención, pero dice que el que muere se va a salvación o a condenación. O sea, después, porque dice, porque es mejor perro vivo que león muerto. ¿Por qué dice eso? Porque mientras el perro esté con vida tiene esperanza, pero el león muerto, por muy grande que sea el león, por muy fuerte que tenga la apariencia, no va a servir de nada. Entonces, el cristiano debe de entender que cuando llega a los caminos de Dios, que cuando entra por esa puerta, por la puerta que da al oriente, lo primero que está es el altar del holocausto. Lo primero que está es el juicio. Si mira que dice que todos los utensilios, juntamente con las tablas, los cuernos, todo era ¿de qué? De bronce. El bronce simboliza el juicio. La madera de acacia, la eternidad. Pero el bronce simboliza el juicio. ¿Sí? Entonces llega la persona y lo primero que ve es ese mueble grande, lleva su corderito y dice, yo la embarré y este va a pagar por mí. Porque el pago por el pecado, muy bien de Ana, es la muerte. Entonces tomamos eso muy folclóricamente. Entonces, claro, como nos enseñaron que era como cruz sociales, ¿no? Entonces, para ser aceptado, entonces yo voy a ser cristiano. Es que hubo un tiempo hasta que ser cristiano era popular, ¿no? Ahorita no es tan popular, ¿no? Porque ahorita estamos en la era de los Genere, en la era de los Bad Bunny con espalda descubierta y trajes de novia y todo ese tipo de cosas. Estamos en una era absurda, ¿no? Pero antes estaba de moda ser cristiano, ¿no? Entonces, no, todo el mundo era cristiano y la iglesia y un poco de vaina, ¿sí o no? Entonces ahora ya no, ahora por causa de los ladrones pastores que manchan este maravilloso trabajo que es el de pastorear ovejas, pastorear almas, las personas ya desprecian el evangelio, ¿cierto? Yo quiero que usted piense en lo siguiente. ¿Qué tal si fuera usted esa oveja en lugar, o sea, que usted no tuviera más pago, que no tuviera cómo pagar y que tuviera que pasar por ese proceso fuera usted? Que usted tuviera que entrar por esa puerta y que le clavaran el cuchillo aquí, lo tuvieran que desmembrar, le sacaran los órganos y los empezaran a quemar y untaran su sangre en las 4 punticas. Ya no nos agrada tanto el tema, ¿sí o no? Entonces, pensando en esto, el altar del holocausto es sombra y figura de la cruz. Tiene 4 puntas. ¿Cuántas puntas tiene una cruz? 4. ¿Sí o no? Cuando usted mira las puntas, tiene 4 puntas, ¿cierto? ¿En dónde fue sacrificado? ¿En dónde fue sacrificado Jesús? En una cruz. Es sombra y figura de la cruz. Entonces, ya enfrentando esto y dándoles a entender qué simboliza el altar del holocausto, el mayor cordero con el que usted puede entrar, su mayor justificación, ¿cuál es? Que es Jesucristo. Entonces usted entra a la vida cristiana no con su propio testimonio ni con su propio esfuerzo. Ese es el problema del cristiano. Y por eso es que el cristiano no quiere volver a ser cristiano después de que es cristiano. Le voy a decir qué es lo que sucede. Cristo le ofrece a usted redención gratuita, pero como usted está acostumbrado a tratar de manipular o engañar a Dios, lo primero que usted hace es, bueno, lo primero que yo voy a hacer es hacer algo para tratar de lavar mi sucia conciencia, ¿cierto? Entonces, usted lo primero que hace es empezar a meterse en muchas cosas en la iglesia, ¿no? A tratar de involucrarse, a hacer una cosa. Y no es que eso esté mal. El problema es que usted piense que esas cosas que usted hace en la iglesia son las que lo van a llegar a salvar. Entonces, ¿para qué usted entra con Cristo? Entre solamente con su obra. ¿Sí o no? Entonces, usted llega a la vida cristiana y lo primero que usted tiene que entender es que usted no tiene nada. Usted entra como esa persona que entra por la puerta al oriente y ve el altar. No tiene nada. Lo único que usted tiene es al corderito que tiene ahí al lado. No tiene nada. Y la única justificación para su alma va a ser ese cordero. No es que usted pueda hacer algo. No puede usted hacer nada. Usted no puede hacer nada. Entonces, esto para ustedes dos que son nuevos, o sea, si a ustedes les entra esto,
sin tanta maña con la que nosotros venimos de la iglesia, es maravilloso porque usted puede entender que lo único que usted puede hacer para heredar el reino de Dios es entrar con Cristo. Usted no tiene que hacer nada más. Entrar con Dios, entrar con Jesús, con su fe en Él. Decir, usted es mi justificación. Usted es mi boleto de entrada. Decirle a Dios, usted es mi boleto de entrada. Lo más importante es la salvación de mi alma. Y usted ya me la dio. De ahí en adelante, la bendición económica, familiar, sentimental, viene por añadidura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo que se hace en el altar de bronce es la justicia de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios, o sea, el tabernáculo, Jesucristo mismo, y su justicia, que es el sacrificio de Jesús. Mas buscad primeramente estas dos cosas y todas las demás cosas os serán añadidas. Si usted que es nuevo hoy entiende esto, y si usted que pasó por tanta vaina en la cabeza como yo, entiende esto, usted es salvo, gratuitamente. Entonces, ¿quién fue el que entró con usted por la puerta del oriente a reconciliarlo con Dios? Jesucristo. Y Él es el, dice que entró una vez, una sola vez y para siempre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cuál es nuestra fe? Nuestra fe es creer que el gran Cordero fue el que entró con nosotros allí al altar y que Él entregó la vida en ese altar por nosotros. Esa es la fe del creyente. Esa es la verdadera fe del creyente. No hay otra cosa. ¿Por qué? Porque es que a nosotros nos enseñan mal, nos enseñan que es mi fe más mis obras igual a mi bendición. Eso es error, eso está mal. Porque si usted pudiera ganarse algo de lo que Dios tiene para su vida, en vano hubiera venido Cristo. Cuando las personas creen que pueden hacer algo por su salvación, hacen mentiroso y degradan la obra de Cristo. Cuando las personas creen que pueden hacer algo, no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es aceptar nuestra condición. ¿Nuestra condición de qué? De pecadores. Somos pecadores. Yo soy un pecador. Ahora, no tengo pecado porque Cristo, sonará contradictorio, pero Cristo lavó mis pecados en la cruz. Digo que somos pecadores porque nuestro continuo deseo día a día es cometer errores. No paramos de cometer errores. Pero cuando nosotros vamos al altar y vemos la cruz, lo único que podemos entender es que ya todos los pecados han sido pagados. Hablando de los cuernos, allí en Jeremías, capítulo 17, versículo 1, quiero hablarles acerca de los cuernos, ¿no? Porque ustedes se preguntarán, ¿qué simbolizarán los cuernos, no? Jeremías, capítulo 17, versículo 1. Jeremías, capítulo 17, versículo 1. Antes de Lamentaciones, eso. Jeremías, capítulo 17, versículo 1. Dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Quise leer hasta el versículo 2, pero pues en realidad es el versículo 1. Vea, cuando usted mira esto, usted se da cuenta de que él está hablando de que los cuernos son como unas memorias. ¿Usted ha tenido memorias micro de ser? Claro, todos hemos tenido, ¿cierto? Los cuernos simbolizan las memorias del pecado. De hecho, el cuerno simboliza el poder del mundo, ¿sí? Por eso es que Hollywood hasta ponía a Satanás con cachos grandes y un poco de pendejadas ahí. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué simboliza el pecado? ¿Qué simbolizan los cuernos? Las memorias del pecado. Entonces, cuando Dios mira los cuernos, mira el pecado del pueblo. Pero cuando es untada la sangre encima de los cuernos, Dios ya no mira el pecado, sino mira la sangre untada allí. Entonces, el pago por el pecado, ¿qué es? La muerte. Entonces, para que Dios ya no mire el pecado, es necesario que sean untados, ¿qué? Los cuernos con la sangre. ¿Qué tuvo que pasar Jesucristo? Tuvo que derramar su sangre.
La sangre de Cristo es la que a nosotros nos hace justos, limpios, puros y sin mancha. Dios ya no mira nuestra maldad. Dios mira ¿qué? La sangre del Cordero. Amén. Amén. ¿Qué les parece hasta acá? Muy bueno, ¿no? Entonces, cuando usted por fin entiende que cuando usted entra por la puerta del oriente, lo primero que encuentra es el altar del holocausto, usted dice, mi entrada para poder ser justificado es Jesucristo. Yo entro con Jesucristo, ¿cierto? Pero hay otro mueble, y es la fuente de bronce, ¿cierto? Entonces, cuando usted llega a la fuente de bronce, usted va a encontrarse con algo. Bueno, hablando de los cuernos de Judá, de hecho, en Jeremías y en otras partes se menciona que los cuernos están grabados con hierro y con diamante, ¿no? Para que Dios diga que fue necesario de que fuera esculpido el corazón, o sea, que el corazón de Judá le fueron escritos los pecados con diamante y con hierro, es porque el corazón de Judá estaba muy duro, ¿sí? Y por otro lado, el hierro significa su terquedad, la fuerza, la terquedad del hombre. Y el diamante es que solamente con diamante se puede rayar ese corazón. O sea, el corazón de Judá estaba completamente duro. Y ese corazón es el corazón del ser humano. Eso es lo que piensa Dios del corazón del ser humano. O sea, por eso es que Dios utiliza la predicación del evangelio. Porque el corazón del ser humano está tan duro, que lo único que puede coger y empezar a tallar ese corazón nuevamente, ¿qué es? El evangelio. La palabra. ¿Amén? Entonces vamos a la fuente de bronce, ¿no? ¿Qué creen ustedes que simbolizará la fuente de bronce? Es la única a la que él no le coloca, a la que Dios no le menciona medidas ni gramaje en el bronce. Es la única. Aquí Diana me dice que simboliza la pureza, la limpieza. Muy bien. Y de hecho sí. Mire en el versículo 8 dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ese bronce es un bronce liso. Entonces, ¿por qué lo hacen con el bronce de los espejos? ¿Qué utilizaban antes para verse las mujeres el rostro? El reflejo del agua. ¿Cómo? El reflejo del agua. También, pero utilizaban el bronce y lo pulían también para que el bronce pudiera servir de espejo. Entonces lo hacían. Entonces las mujeres ofrendaron este tipo de bronce liso para hacer esta fuente y juntamente con el agua pudieran reflejar la condición del hombre. Entonces la persona no podía llegar hasta la fuente de bronce. Ese trabajo le correspondía ¿a quién? Al sacerdote. ¿Cierto? Entonces, esto va para mis amigos los pastores, que a mí como me encanta hablar de ellos y me encanta, yo estoy fascinado con su obra y con lo entregados que son el evangelio, son tan desprendidos que yo vivo emocionado con cada predicación que escucho, sobre todo los predicadores de la prosperidad. ¿Qué simbolizará la fuente de bronce? La fuente de bronce es donde el sacerdote se lavaba, pero el sacerdote se lavaba y ¿qué era lo que veía? Imagínense la fuente lisa de bronce, bien lisa, o sea, mejor dicho, o sea, ese bronce estaba bien pulido, con agua. Y él cogía y se iba a lavar allá para hacer el sacrificio, era donde ellos se lavaban. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? Iba y se limpiaba, ¿cierto? Otra cosa que no se dan especificaciones es acerca del calzado en el vestuario del sacerdote, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedía? El sacerdote iba y se lavaba. Y empezaba a hacer la obra, se supone que él ya ha pasado ¿por dónde? Por el altar del holocausto, ¿cierto? Él ya entregó una expiación por su pecado, ¿cierto? Él llegaba, iba y se lavaba. Se lavaba y volvía ¿a dónde? Al altar del holocausto. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Qué creen ustedes que pasaba con sus pies? Se ensuciaban, ¿cierto? Entonces se ensuciaban ¿por qué? De la obra que ya habían hecho, ¿cierto? Entonces, él tenía que volver a hacer, ir otra vez a la fuente. Y se miraba en la fuente, ¿y qué miraba él? Su reflejo. ¿Qué nos querrá decir Dios a nosotros los que le servimos en el Evangelio acerca de la fuente? Es que usted es el que está ministrando en la iglesia, ¿cierto? Usted tiene que acercarse a la fuente, y esa fuente simboliza ¿qué? La palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Entonces, llega el sacerdote, se acerca a la fuente
se ve reflejado, o sea, se da cuenta de que él es un ser humano igual que la persona que está entregando allí su ofrenda, o la persona que está, en este caso, por ejemplo, si estamos hablando de los pastores, que cualquier feligres que está allí, porque es que a veces los pastores en la actualidad levitan. Sí, los pastores levitan y hacen rayos y defecan flores y no, de verdad. Entonces, y las personas también creen de nosotros eso, o sea, las personas creen que nosotros no vamos a cometer errores. Sí. Una vez una persona me dijo, es que yo a usted no le creo. Yo, bacano. ¿Por qué no me cree? ¿Qué pasó? No, es que usted es una persona defectuosa. Yo vi que tiene que ver mis defectos con lo que yo predico. Es que mi testimonio no salva a nadie. Ahora muchos dirán por allá, no, sí, es que usted tiene que vivir una vida íntegra y que yo siempre me voy a equivocar. Claro, voy a tratar de enmendar mis errores. Pero no hay pastor en este mundo, en esta vida, que no se equivoque. Se van a equivocar. Ahora, una cosa es que yo vaya a atacar los defectos personales de un pastor, que eso yo no tengo forma de coger y decir, es que tal pastor es esto, porque yo vi que robó, hizo esto. No. Yo voy a atacar la falsa doctrina. O sea, la falsa doctrina se debe atacar. ¿Sí? Y hago esta aclaración porque lo que se vive en la actualidad en las iglesias es una impunidad. Entonces, el pastor, en lugar de lavarse en la fuente, en lugar de ir a la palabra y verse reflejado en la palabra y corregirse, se olvida de que es un ser humano y de que también comete errores. Se le olvida de que por gracia también es salvo. Se le olvida de que su única justificación es el gran Cordero, o sea, Cristo. Y se aprovecha de sus ovejas. Roban a sus ovejas, maltratan a sus ovejas. No les dicen la verdad. O sea, cuando un pastor no le dice a una persona que está mal, también le está haciendo un daño. Y a veces es peor ese daño. Cuando un pastor no corrija a su oveja y le dice, hermano, usted por ese camino va mal. Corríjase. No, yo no le voy a decir esto a la oveja para que la oveja no se lastime y no vuelva a mi iglesia. Con eso, porque si yo le digo eso a la oveja, ¿qué va a pasar? Va a dejar de diezmar y ofrendar. ¡Qué calamidad! Eso es lo que sucede. Entonces, el pastor tiene hogares deformes. Tiene una alabanza que se supone que la alabanza está hecha para adorar al Señor. Tiene un poconón de gente que eso parece un club social. La iglesia donde yo me congregaba, la alabanza cogía, subía y cantaba y no se quedaba la palabra. Le huía la palabra de Dios. Y se iba para la cafetería a echar chisme. ¿Sí? Entonces somos la élite. Somos el grupo de la alabanza, la élite, ¿sí? Entonces nosotros somos los chachos, ¿sí? ¿En dónde está el pastor? El pastor está ¿para qué? Para pastorear, para corregir a esas personas. Para decirle a las personas que se están equivocando. Para hacer atalaya. Para decirles a las personas que hay un camino mejor. Y claro está, ir y verse en dónde, en la fuente, ir a verse en dónde, en la palabra, aquí en donde dice la escritura, que el que viene a mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces cuando llega la palabra lo confronta. Y la palabra le dice, hermano, no lastime a las ovejas. El buen pastor deja las 99 y se va detrás de la perniquebrada. Usted no puede lastimar a mis ovejas porque es mi obra, no es su obra. Entonces, ¿por qué no da tampoco descripción acerca del calzado en el sacerdote? Es porque el sacerdote debe entender que debe lavar también su camino día a día, paso a paso, que no es la obra de él. Entonces, no es que yo caminé y hice esto porque es la obra de Dios. ¿Qué gloria tiene un pastor? Es que no hay pastores grandes, no hay siervos grandes. No hay ningún siervo que sea grande, no hay ningún pastor que sea grande. No hay ningún apóstol grande, no hay ningún profeta grande. El único grande es Cristo. ¿Cómo yo puedo afirmarte esto? Ustedes han escuchado la historia de la transfiguración, ¿no? En donde llega el Señor Jesús y se lleva ¿a quién? A Pedro, a Juan. Sí, bueno, se lleva a 2 o 3 discípulos. Qué pena, en este momento no tengo correlación de eso. Entonces, ¿qué sucede? Se lo lleva a un lugar y en ese lugar se transforma, cambia su apariencia y dice que empezó a resplandecer y en ese mismo lugar apareció ¿quién? Moisés y Elías.
Entonces aparece la lumbrera llamada Pedro, ¿sí? Pedrinchi, mi querido amigo Pedrinchi. Entonces dice, bueno es que hagamos 3 ramadas, o sea, 3 chozas para cada uno de ustedes. Entonces hace una para quién? Quería hacer una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús. ¿Sí? Él quería hacer eso. Y él estaba hablando en ignorancia. Él no entendía lo que estaba sucediendo y no entendía que estaba comparando a Cristo con la humanidad de estos 2 hombres, que eran hombres. Entonces, después de que se aparece Elías y después de que aparece Moisés, hay una voz del cielo que dice, a él, solamente a él, deben obedecer. No les dijo, obedezcan a Elías, obedezcan a Moisés. Desaparece Elías y desaparece Moisés y queda solamente Cristo, Jesús. Y en la voz del cielo dice, solamente a él deben obedecer. Entonces, a veces esto es lo que ha hecho la religiosidad con las personas. Enseñarles a seguir a hombres. Enseñarles a respetar a hombres a un nivel tal que completamente han despojado su corazón del evangelio. No hay respeto por Dios, no hay respeto por Cristo. Mire, yo de verdad, yo no he visto tanta insolencia en la vida como la he visto en el cristiano. El cristiano se da el lujo de tener una Biblia en la casa y no leerla, se da el lujo de menospreciar la palabra, de menospreciar el culto. ¿Sabe qué simboliza? No solamente simboliza la palabra, ¿sabe qué simboliza la fuente de bronce? La fuente de bronce está hecha toda de bronce hasta abajo, dice hasta los pies. Simboliza la iglesia. Después de que usted obtiene su redención, usted llega a la iglesia. Y en la iglesia usted va a encontrar el reflejo de sí mismo. ¿Por qué? Porque allí va a encontrar la palabra de Dios, va a encontrar el alimento. Por eso es que las personas no deben dejarse de congregar. Allí encontrará usted el alimento, va a encontrar usted el espejo que usted necesita. Ahora usted dice, pero eso es solamente para los pastores. Según en Éxodo, nosotros somos también sacerdotes después de recibir a Jesucristo. Éxodo capítulo 19 dice que Él a nosotros nos constituye como sacerdotes. Usted es sacerdote de su hogar. Entonces, no es solamente el trabajo del pastor, es que cuando usted viene a Cristo, usted también es hecho sacerdote, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, cuando vemos todo esto, entendemos que usted después de ser justificado debe entregar su vida al servicio a Cristo, pero no porque esa obra sea suya, es porque es la obra de Él, es porque es lo que Él hace, no es lo que usted hace. Y usted siempre tiene que ir a la fuente y verse reflejado y darse cuenta de que usted también es un ser humano. Que si hay otra persona que le está haciendo mella, también usted tiene que tratar de tenerle paciencia. Yo lucho mucho con eso porque a veces yo tengo como tendencias a perfeccionismo y la verdad a mí me cuesta eso. ¿Sí? Pero lo trato de hacer. Trato de tenerle paciencia a la gente. Porque no soy muy paciente, pero verdad, trato de tenerle paciencia. No es fácil. ¿Sí? Pero es el trabajo de nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando usted entre por la puerta del oriente, cuando usted quiera entrar por la puerta por donde Dios está tocando todos los días, como está escrito en Apocalipsis, he aquí, yo todos los días estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces, cuando usted deje que Cristo entre a su corazón, cuando usted se disponga, no porque deje, porque eso sería como decir que usted puede hacer algo por dejarlo entrar en realidad. Es cuando usted se disponga a entender, a comprender. Cristo va a entrar a su vida y Él va a hacer su justificación, o sea, su pase dorado para el reino de Dios, y Él va a ser su espejo. El que tiene el Espíritu Santo entiende que debe de comportarse dignamente por la profesión que ha sido llamado, dignamente. No perfectamente, porque se van a equivocar. Que es otra cosa que me enseñan las iglesias en la actualidad, ¿no? Que la gente se va a equivocar. Dignamente. Dignamente es que una persona digna, una persona honorable, ¿qué hace? Sabe que se equivoca, sabe que comete errores, sabe pedir perdón, sabe reconocer sus fallas.
Se ve en el espejo, se ve en la fuente. ¿Cierto? Entonces es maravilloso esto. Estos dos muebles hablan muchísimo de la vida de creencia. Las personas cuando ven el atrio, ven la igualdad, ven el lino fino y se ven en la igualdad porque en aquel entonces utilizaban el lino torcido, como vestidura. Entonces ven igualdad, ven la santidad, ven la justicia. Y cuando entran, lo primero que Dios hace es, vengan y arreglemos cuentas. O sea, de nada le sirve a mi amigo que lleva 30, 40 años en una iglesia servir y servir y servir, si no entiende que la salvación es lo primordial. Si usted tiene tantos años en una iglesia y no ha entendido en realidad la salvación, usted ha perdido su tiempo en realidad. O sea, claro, usted ha ganado enseñanza, ha ganado conocimiento, ¿sí? Y el conocimiento es válido en muchas cosas en la vida, ¿no? Pero el conocimiento sin verdaderamente la esencia de Dios no tiene sentido. ¿Amén? Amén. Entonces, yo quiero que, antes de terminar, yo quiero que ustedes vean algo. Todo tiene un propósito, ¿cierto? Y termino con esto, mostrándoles esto. O sea, Dios todo lo tiene milimétricamente. Es que milimétricamente, yo me quedo corto diciendo milimétricamente. Todo lo tiene fríamente calculado. O sea, todo, cada paso, cada cosa que Él hace, la tiene controlada. Les pongo un pequeño ejemplo. Escoge a un hombre estéril, llamado Abraham, para de él sacar una nación. ¿Cierto? ¿Qué hace después? Escoge una tierra llamada Canaán, que está en el centro de la tierra. Y usted dice, ¿para qué escoge Canaán? Usted dice que es la tierra que fluye leche y miel, ¿no? Porque, y esto les quiero explicar un poquito a mis amigos, que dicen que la tierra que fluye leche y miel es la economía, que es el carro, que es la empresa. Entonces yo escucho que muchos, esa es la tierra que fluye leche y miel. ¿Ustedes sí sabían algo? Que en la tierra de Canaán no había ni leche ni miel. ¿Sí sabían eso? Cuando ustedes miran bien la tierra de Canaán, es una tierra desértica. De hecho, hasta en Egipto había mejor tierra. Cuando usted iba a la tierra de Egipto, según dicen los expertos, usted podía coger y pisar la tierra y se le hundían a usted las pies y las patitas. Los pies. La tierra era fértil. Pero Dios escoge un lugar desértico y a esa tierra le llama la tierra que fluye leche y miel. ¿Para qué lo hace? Porque en realidad de allí, de esa tierra, allí en esa tierra le iba a poner al Salvador. Y el lugar, él iba a plantar allí el Salvador. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y allí donde lo iba a plantar, de allí a partir de eso de él iba a salir ¿qué? La leche y la miel. Después, yo creo que la otra semana les voy a hablar acerca de lo que simboliza verdaderamente la leche y la miel, que tiene que ver también con el otro tema que les voy a hablar. Pero el sentido de que esté allí en Canaán es que desde allí de Canaán el evangelio se iba a expandir de una manera más rápida, porque estaba en el centro de la tierra. Entonces estaba abajo de Asia, a un lado de Europa, arriba de África. De allí, de ese punto, se esparció el evangelio de una manera maravillosa. Entonces, y el evangelio que ellos tenían, ¿qué era? La Torá. ¿Y qué era la esperanza de ellos? El tabernáculo. Entender el tabernáculo. Era la esperanza de ellos. Ellos querían entender cómo así, o sea, es lo que Dios estipuló, pero ¿por qué Dios lo estipuló así? ¿Cierto? Y de ahí llega el Salvador, que es la respuesta al tabernáculo. Entonces yo quiero que usted se motive para que la otra semana, ya les di un pequeño abrebocas, para que la otra semana usted nos escuche, nos sintonice, para que usted nos vea a través de los medios, para que usted comparta, para que por favor nos comparta, para que usted le muestre a otras personas y las otras personas puedan obtener salvación. En realidad, estos dos muebles hablan acerca de la salvación y de la gracia, ¿no? Y de la labor del pastor. Entonces, yo les deseo que esta semana sea una semana llena de grandes, ricas y abundantes bendiciones. Gracias por su tiempo y los espero la otra semana. Bendiciones. Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro,
Instagram, El Almendro Iglesia. YouTube, Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok, Iglesia El Almendro.